Estimados estudiantes de cuarto grado de secundaria, empezamos la semana 27 trabajando con la competencia Resuelve problemas de cantidad. Vamos a movilizar las siguientes capacidades: traduce cantidades, comunica su comprensión, usa estrategias, argumenta afirmaciones. Propósito para esta semana 27: expresar y representar cantidades muy grandes y pequeñas en notación científica, en diversas situaciones cotidianas. Estamos en el área de matemática, trabajando con problemas propuestos por la plataforma Aprendo en Casa. Veamos el primer problema. Una de las centrales hidroeléctricas más importantes del Perú es la llamada Cañón del Pato. Está compuesto por 6 grupos generadores de energía eléctrica, cada uno accionado por 2 turbinas hidráulicas tipo Pelton, de eje horizontal y doble inyector. La generación de la energía eléctrica tiene una potencia de 263 megavatios. ¿Cuántos focos de 240 vatios podrían encenderse simultáneamente con la electricidad de esta central? A ver, primero revisemos una regla básica para poder expresar en notación científica. Tenemos acá notación científica, se puede escribir como A, BCD multiplicado por una potencia de 10 elevado a la n. Ahora, A, ¿qué representa? Representa un número que está entre 0 y 10. BCD son números naturales. Y la letra n, el exponente, es un número entero. Revisemos un par de ejemplos de cómo se escribe en notación científica. Tenemos acá la cantidad 0,00054. Aquí vemos que la coma decimal hay que moverlo al lado derecho. Si lo movemos al lado derecho, tenemos que ubicarlo, después de mover, después del número 5. ¿Y por qué? Porque la regla dice que el número que va delante de la coma al lado izquierdo debe ser entre 0 y 10. Entonces, si movemos esa coma 2, 3, 4 lugares, se ubicaría y nos da como resultado 5,4 por 10, que siempre debe estar ahí la potencia de 10, elevado a la 4, porque ha corrido 4 lugares, ha avanzado 4 cifras a la derecha. Y como avanzó a la derecha, va a ser negativo, porque la regla dice, si avanza a la derecha, el exponente va a ser negativo. Segundo ejemplo, 54.000 se puede escribir como 54.000,0. Ahí vemos la coma. Si no la vemos, está en el último cero de la derecha. Entonces la coma debe correr ahora para la izquierda. Si corre a la izquierda, ¿cuántos lugares debe avanzar? Debe avanzar 4 lugares hasta ubicarse después del 4, porque delante de la coma tiene que haber un número siempre entre 0 y 10, y eso nos dice la regla. Entonces el número será 5,4 por la potencia de 10 elevado a la 4 posiciones que avanzó, y como avanzó a la izquierda será el exponente positivo. Muy bien, ahora nos vamos a la situación problemática. A ver, ¿qué tenemos en la situación problemática? Primero, debemos saber que 1 megavatios equivale a 1.000.000 de vatios. Eso es igual a 10 a la 6 vatios. Bien, ahora, para hallar el número de focos, debemos dividir el total de potencia producido por la máquina, por la central hidroeléctrica, dividido entre la potencia de cada foco. Entonces, si reemplazamos los datos, tenemos potencias totales 263 por 10 a la 6 vatios, dividido entre 240 vatios. Si lo dividimos, nos da 1,095833 y siguen los decimales por 10 a la 6. Ahora, esto está en notación científica, pero si queremos tener un valor aproximado de cuánto foco vamos a necesitar, tendríamos que correr la coma, ¿cuántos lugares? 6, porque así nos indica el exponente de la base 10. Si corremos 6 lugares, se va a ubicar por acá.
Entonces la cantidad de focos que necesitamos sería 1.095.833 aproximadamente de focos. Muy bien, pasamos al problema número 2. La distancia de la Tierra a la Luna es de 380.000 kilómetros y de la Tierra al Sol 550 millones de kilómetros. Averigua cuántas veces es mayor la distancia de la Tierra al Sol que de la Tierra a la Luna. Realiza las operaciones en notación científica. Bien, primero, según los datos tenemos distancia Tierra-Luna 380.000. Entonces, aquí la coma decimal está en el último cero de la derecha. Corremos hacia el lado izquierdo. Vamos a correr ¿cuántos espacios? 5 espacios. Entonces será 3,8 por 10 a la quinta. El otro dato que tenemos es que la distancia Tierra-Sol es 550 millones, que se escribe de esta manera. Ahora, la coma está en el último cero a la derecha. Corremos 3, 6, 7, 8 lugares. Entonces sería 5,5 por 10 a la 8. Luego, para hallar el número de veces que es mayor una que la otra, dividimos la distancia Tierra-Sol entre la distancia Tierra-Luna. Entonces reemplazamos los datos. 5,5 por 10 a la 8 entre 3,8 por 10 a la 5. Dividimos 5,5 entre 3,8 nos da 1,447. Y cuando dividimos 10 a la octava entre 10 a la quinta, lo que hacemos es aplicar la regla de división de bases iguales. Colocamos la misma base que es 10 y restamos los exponentes en una división. 8 menos 5, 3. Entonces el número de veces será esta cantidad. Pero si queremos saber aproximadamente cuántas veces, corremos la coma como nos indica el exponente de la base 10, 3 lugares. Entonces se ubica después de 7. Entonces será 1447 veces mayor la distancia Tierra-Sol que la distancia Tierra-Luna. Muy bien, pasamos al problema 3. Michael y Vanessa, dos estudiantes de la carrera de astronomía, siempre están en constante trabajo con las medidas que existen entre los astros de nuestro universo. Ellos han visto que las distancias entre los planetas del sistema solar, comparadas con sus tamaños, son realmente abrumadoras. Para hacernos una idea de ello, se muestran las distancias relativas de los cuerpos planetarios al Sol en nuestro sistema. Pregunta A. Vanessa desea expresar los valores de las distancias con números sin exponentes, es decir, con una expresión natural. ¿Cuál es la expresión equivalente a la distancia Tierra-Sol en kilómetros? Bien, lo que hacemos es observar en la tabla y buscar pues la distancia Tierra-Sol, que está en esta fila. Acá está expresado en notación científica. ¿Qué queremos hacer? Escribirlo en notación natural, lo que nosotros utilizamos. Entonces, la distancia de Tierra-Sol es esta cantidad, 1,4 por 10 a la octava. Entonces, como el exponente es 8, lo que vamos a hacer es, vamos a agregarle a 1,4 8 ceros. Pero, ojo, después de la coma al lado derecho hay un decimal. Ese decimal hace que un 0 de los 8 sea eliminado. Entonces ya no le aumentamos 8 ceros, sino 7. Entonces el número será 140 millones de kilómetros, que es la distancia Tierra-Sol. Pregunta B. Michael le pregunta a Vanessa, ¿cuál es la distancia entre la Tierra y Neptuno? Expresa la respuesta en notación científica. Bien, como acá tenemos la distancia Neptuno-Sol y Tierra-Sol, tenemos que hacer algo para poder averiguar la distancia Tierra-Neptuno. O sea, una diferencia. Tenemos que restar la distancia que hay entre Neptuno y el Sol, que es 4,5 por 10 a la 9, menos la distancia que hay Tierra-Sol, que es 1,4 por 10 a la 8. Aquí observamos que los exponentes de la base 10 son diferentes. Entonces tenemos que hacer que estos exponentes sean iguales. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, usamos un artificio. En esta segunda expresión vamos a multiplicar acá por 10 a la menos 1 y por 10 a la 1. No pasa nada, ¿por qué? Porque esta expresión 10 a la menos 1 por 10 a la más 1, esto es 1 en realidad, es la unidad. Entonces la unidad no afecta en una multiplicación.
Ahora, ¿para qué se ha hecho esto? Para que cuando tenemos acá 1,4 por 10 a la menos 1, este exponente menos 1 nos indica que esta coma decimal se va a avanzar para el lado izquierdo, un lugar, como indica. Entonces, al avanzar la coma, un lugar a la izquierda, se convierte esta cantidad en 0,14. Y nos va a quedar por 10 a la 1 por 10 a la 8. Entonces, aquí en la multiplicación, las bases iguales, los exponentes se suman. Entonces tenemos lo siguiente: 4,5 por 10 a la 9 menos 0,14, como dijimos, por 10 a la 9, porque este 1 con el 8 se ha sumado, salió 9. Ahora, como los exponentes son iguales de la base 10, ya podemos restar los coeficientes. 4,5 menos 0,14 es 4,36 por 10 a la 9, que es la potencia de 10 común. Entonces, esto ya está escrito en notación científica. Ya hemos logrado. Muy bien, pasamos al problema 4. Se muestran algunas medidas de ciertos eventos y del átomo. Expresa dichas medidas en notación científica. Primero, la duración de un relámpago, que es 0,0002 segundos. Bien, acá tenemos la cantidad. Entonces, aquí lo que hay que hacer es la coma decimal, correr hasta después del 2. Entonces, ¿cuántos lugares avanza? 4. Pero como corre a la derecha, el exponente de la base 10 será 4, pero negativo, ¿correcto? Entonces tenemos 2 por 10 a la menos 4, que es lo mismo que escribir 2,0 por 10 a la menos 4. Porque algunos autores escriben de esta forma, otros de la segunda forma. Son equivalentes. Pregunta B. El diámetro de un átomo es 0,000053 por 10 a la menos 5 metros. Bien, acá tenemos la cantidad. Entonces lo que hacemos es la coma decimal, correrlo hasta después del 5. Entonces avanza 3, 4, 5 lugares. Entonces se escribe 5,3 por 10 a la 5, porque avanzó 5 lugares y como corrió a la derecha es negativo. Por otro 10 a la menos 5, que lo copiamos de aquí. Luego, este 5,3 lo copiamos y reducimos las bases 10. Como se está multiplicando, los exponentes se suman. Colocamos una sola vez la base 10 y sumamos menos 5 y menos 5 es menos 10. Ya está en notación científica. Pregunta C. La longitud de onda de la luz azul es 0,000048 metros. Entonces la cantidad lo tenemos acá y la coma decimal hay que correrlo después del 4. ¿Avanza cuántos lugares? 3, 6, 7 lugares. Entonces será 4,8 por base 10 a la 7, porque avanzó 7 lugares y como corrió a la derecha va a ser negativo. Muy bien, concluimos con las 4 situaciones. Muy bien, espero que el video les pueda servir. Gracias a los que observaron el video y nos vemos. Cuídense.